Buenas tardes, buenas noches para la gente de Europa, buenas tardes y buenos días para todos los amigos de América Latina. Hoy día tenemos un nuevo programa del Nosotros, los 10 conceptos fundamentales de la filosofía. Gracias a los amigos de Yoica, que son realmente una institución biopolítica, diría Roberto Espósito, que le hace bien a la gente. Es bonito porque llegamos a todos los rincones de América Latina, pero también llegamos a Europa, a todas partes de Europa, aquí en Italia, en Francia, en España, en Cataluña, incluso hasta Japón hay gente que nos ve, y es notable. O sea, y luego tenemos múltiples horarios, que no me quiero confundir. En Europa estamos a las 10 de la noche, en Japón más tarde, y en América Latina tiene distintos horarios que están operando como a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, y eso. También quiero darle una información que es muy bonita. Ya con Joica estamos también en Instagram, online, aparte de Facebook y del canal YouTube, también está en Instagram, porque mucha gente, ustedes saben que se conecta por Instagram actualmente, sobre todo por los smartphones. Es como la gente joven, pero no solamente la gente joven, la gente se mete por Instagram también. Lo otro que quiero contarles es que hay un receso en agosto, no tenemos programa, ahora son 10 programas, estamos en el programa número sexto, pero en agosto cortamos porque obviamente en América Latina, sobre todo en Sudamérica, estamos en vacaciones de invierno y en Europa en vacaciones de verano, entonces no tiene mucho sentido. Pero volveríamos el 10 de septiembre con un gran concepto, que es el concepto de libertad. Y ahí vamos a tener una gran figura que después la voy a nombrar más adelante, porque es una figura de la filosofía internacional y de América Latina notable. Y vamos a hablar de la libertad. Hemos tenido también otra noticia importante, es que, como ustedes saben, vamos a tener los libros de nosotros, y viene todos los libros, viene un libro muy bonito, que estamos muy contentos, que va a ser el primero de la colección. El año pasado tuvimos los programas con los psicoanalistas winnicottianos, kleinianos, lacanianos, freudianos, y este año estamos con los filósofos y las filósofas, estamos entonces ahí, y el próximo año vamos con artistas. Y los libros son los libros de las conversaciones que ustedes han visto en los programas, que han sido muchas gracias a todos. Bueno, hemos tenido hasta 10.000 personas así descargas de los programas. Y vamos a comenzar con un libro del año de los psicoanalistas y un libro del año de los filósofos. El primer libro, comenzaríamos en septiembre, sería con Jorge Alemán, que es ese famoso programa sobre los sueños que hicimos en noviembre de 2020, con 500 personas online, que lo han visto más de 5.000 personas. Y viene ese libro sobre los sueños y ha quedado muy bonito, vamos a estar muy contentos. Después viene, por ejemplo, el decolonial y cosas. Hemos tenido grandes conceptos en el ámbito filosófico. Hemos hablado de la revolución con David Pabón Cuellar y Pamela Soto García. Hemos hablado también de democracia con Germán Cano y Sender Ferco. Hemos hablado de la imagen, todo lo que es la construcción de la imagen a nivel de la teoría crítica, con Alberto Toscano y con Andrea Soto de Cataluña. Hemos hablado con la Luciana Gadaya y Antonio Gómez Villar, le dimos 1000 vueltas a la diferencia. Hemos trabajado también en Italia y en Cataluña con Jordi Rivas y la romana Rekia Luciani, ni más ni menos, todos los ámbitos de la fraternidad. Y hoy era fundamental, por lo menos para mí es fundamental, uno de los conceptos fundamentales de América Latina y que cada vez llega más fuerte en Europa y también irrumpe en el mundo anglosajón, es el gran concepto de decolonialidad, que tiene múltiples caras, a veces se malinterpreta, y por eso, para entender la decolonialidad desde América Latina en sus distintos rincones y en Europa, en Francia, en Italia, en Cataluña, en España, en todas partes, hasta en Japón, vamos a tener dos grandes invitados, que son Amalia Boyer y Santiago Castro Gómez. Santiago es un gigante, como el mismo Santiago en sí mismo es una institución que ha trabajado lo decolonial en toda su obra, y vamos a estar con Santiago y con Amalia. Amalia va a llegar más tarde, ha tenido un problema de transporte, después se va a conectar con nosotros en el programa. Gracias, Bárbara Guardado Sánchez, por estar presente desde México. Y ahora estaríamos conversando con Santiago Castro Gómez sobre lo decolonial, cuando que aparezca Santiago. Ahí apareció Santiago. Todo el mundo lo conoce, Santiago es inmortal, siempre se ve igual, me da una envidia tremenda que este hombre siempre se vea igual de joven. Santiago, muchas gracias por estar en el programa. Ahora también estamos por Instagram y estamos muy contentos que estés acá. Como tú sabes, después viene Amalia. Y de inmediato, como nos ve mucha gente en Europa, hasta Japón,
Y como tú eres uno de también de los que han trabajado lo de colonial, ¿cómo podríamos entender en una primera conversación inicial lo de colonial? Porque en Europa se confunde de repente con lo deconstructivo de Rillano, con la arqueología de Foucault. Entonces, hay como tantas cosas. ¿Cómo podríamos entender lo de colonial a nivel de una epistemología filosófica y además también un ámbito ético-político como marco conceptual para no perdernos? ¿Ya? Más con todo el trabajo que tú has desarrollado, con todos los estudios decoloniales que hay actualmente en América Latina. Gracias, Santiago, por estar en el programa. Gracias a ti, Ricardo, y a la gente de Yoica por facilitar esta comunicación tan importante entre todos nosotros y nosotras. Bueno, si estamos hablando de conceptos fundamentales, que creo que es el nombre del Sí, programa, sí, sí. pues yo creo que decolonialidad es una noción subordinada, porque depende de la noción de colonialidad. Bien, muy bien, Una clarísimo. noción, es una noción dependiente. Sí. Entonces, yo creo que lo primero sería hablar un poco de la colonialidad, Bien, bien. para poder movernos entonces hacia el terreno de la decolonialidad, habiendo definido lo primero. Y Santiago, y piensa que nos están también viendo en Italia, en Francia, en Cataluña, en España, que de repente confunden todo. Pues también, muy bien como comenzaste, te metiste por el colonial. Eso es fundamental para que se entienda también en Europa. Sí, porque digamos que habría que hacer una especie de historia conceptual de la noción de colonialidad. Y lo primero que yo diría es que es una noción que aparece en el ámbito de los historiadores. Y los Mm. historiadores entienden la colonialidad, la colonia, como una época histórica, en América Latina por lo menos. Una época histórica que comenzaría con la invasión de España a estas tierras y finalizaría con las guerras de independencia. Ah, Digamos, los historiadores lo manejan de una manera muy, muy acotada, pero luego viene la economía política marxista, la sociología, y empieza entonces esta noción de colonial, del colonialismo, a mm. quedar vinculada en otra área de análisis. Ya el colonialismo ya no sería solo una época histórica acotada, sino que sería parte de la historia del capitalismo. Digamos, esto lo muestra Marx en El Capital. Sí, 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 eh, verdad. a partir de la noción de dialéctica, él trata de mostrar que el colonialismo inglés, por ejemplo, del siglo XVII, del siglo XVII, forma parte del movimiento dialéctico del capitalismo, solo que en un momento en que el capitalismo no había emergido plenamente. Pero antes de la revolución industrial, ya Marx decía que el colonialismo inglés formaba parte como del mismo movimiento. Y así empieza entonces la noción de colonialidad, colonialismo, a mutar y a volverse un poco una noción inflacionaria, Ricardo. Porque Bonito el término, Santiago. Bonito, bonito que sea inflacionario. Sí, explícalo, por favor. pues que puede significar cualquier cosa, ¿me entiendes? Claro, exactamente, claro. Determinado. Entonces, Sí, sí. depende de cómo entiendas la noción de colonialismo. Si lo entiendes como parte de la historia del capitalismo, si lo entiendes, si lo vinculas con la noción de neocolonialismo, Mm. o si como hace el pensamiento de colonial, o al menos algunos sectores del pensamiento de colonial, lo entiende como la lógica profunda de la modernidad. Entonces, digamos, dependiendo de cómo A mí me gusta más la tercera, me da la impresión que meterse en la estructura de la comunidad te permite ver mucho mejor y una cierta especificidad de lo de colonial. Creo, me da la impresión. Y bueno, tu trabajo va mucho por ahí también, Acutus también va por ahí también, vuestro trabajo, sí. pero es muy diferente. Si uno mira, digamos, el Sí. espectro del pensamiento de colonial latinoamericano, por lo menos, hay muchas diferencias, ¿no? Hay muchas líneas. Hay gente como, por ejemplo, Quijano, Aníbal Quijano, Mm. que decía que hablaba de una matriz colonial de poder que se forma en el siglo XVI y que ha venido actuando desde entonces hasta hoy en día. Hay otros que identifican prácticamente el colonialismo con el capitalismo. Sí, sí, eso Hay es. otros Sí. sectores del feminismo decolonial, por ejemplo, que identifican el colonialismo con Con el patriarcado, también. patriarcado. Claro, sí, sí.
por eso digo que es inflacionario el concepto. Dependiendo Sí. de qué estemos entendiendo por colonialidad, hablaremos de qué significa lo de colonial. Mm. Pero Sí, entiendo, clarísimo, clarísimo, clarísimo. Sí. lo que te interesa a ti es digamos, el espectro más acotado Sí, del me interesa que el trabajo de la modernidad, porque es tremendo, es un problema ya para los europeos, para los anglosajones, y es bonito que en América Latina se levantó con Quijano y todo usted un trabajo de mirar la propia modernidad, la propia subjetividad, y se hicieron cargo en América Latina del problema. Por eso me interesa mucho meterse por ese lado, Santiago. Tiene mucho rendimiento teórico y político también. Sí, sí, digamos que lo interesante, lo que a mí me parece interesante del pensamiento decolonial, tal como ha sido articulado desde América Latina, es que ofrece luces para entender el fenómeno global de la modernidad. Porque, digamos, la modernidad se entendió siempre desde la filosofía como un fenómeno intraeuropeo, básicamente, ¿no? O como un Sí. fenómeno, digamos, que pertenece a la historia espiritual de Occidente, a la historia espiritual de Europa, algo que se despliega desde los griegos, pasa por la Edad Media y explota con la Ilustración, luego con la Revolución Industrial, etcétera. Y lo que ha mostrado el pensamiento decolonial latinoamericano es que esta narrativa no es correcta, esta narrativa por lo menos es incompleta, digamos, ¿sí? Es incompleta porque le falta, a esa narrativa le falta un elemento fundamental que es tener en cuenta la expansión colonial europea. Es decir, no se puede entender el fenómeno de la modernidad sin entender su otra cara, digamos, su otra cara. Bien, bien, me gusta esa otra cara. ¿Eh? Háblame de esa otra cara que me interesa mucho. Para que el europeo se dé cuenta de lo que estás hablando. Y esa otra cara es el modo en que la modernidad queda vinculada, Quijano diría que estructuralmente, con la presencia europea en las Américas, tanto en América del Norte como en la América del Sur, la América Latina. Entonces, no podemos decir que la modernidad es un fenómeno puramente intraeuropeo, sino que la noción de modernidad, en la noción de modernidad tendríamos que incluir también la presencia europea en las colonias y excolonias europeas, no solo en América Latina, sino en las colonias africanas y asiáticas. Es decir, la modernidad es un fenómeno mundial. La modernidad es Eso un fenómeno es mundial. fundamental que quede clarísimo. Y saludos a Sebastián León desde París. Mira, desde París nos están viendo. A Floricha también, a la gente que está llegando, los amigos. Es fundamental lo que estás diciendo, porque de inmediato saca lo decolonial como una estrategia de América Latina, de Colombia, de Ecuador o de México. Y lo vuelve como un fenómeno mundial que llega hasta Filipinas, África, a Camerún, llega a todas partes. Algo pasa con el sur. Entonces, un fenómeno global de expansión de esa modernidad. Eso ha ido avanzando muy bien, Santiago. Vamos, sigue nomás. Bueno, sí, eso es, digamos, la buena noticia, digamos, Sí, sí. hablar con Jorge Alemán, ¿no? Hay buenas y hay malas noticias. Sí, claro, sí. Entonces, la buena noticia del pensamiento decolonial es que amplía considerablemente nuestro entendimiento de la noción de modernidad y deseuropeiza la noción de modernidad. Y es por eso que el pensamiento decolonial tiene tanta resonancia en Francia, pero no en Francia de los franceses, sino en Francia de los inmigrantes en Francia. Bueno, todos los africanos tienen trabajo de colonial, absolutamente. Sí, sí. Obviamente, el mundo árabe, Sí, sí. el mundo asiático. ¿Por qué? Pues porque la noción de colonial les habla a ellos también. Sí, Entonces, digamos, esa es la buena noticia. sí. La mala noticia es que en ese entendimiento de la modernidad también hay un cierto reduccionismo frente al significado de la modernidad. Es decir, hay un cierto desliz según el cual la decolonialidad tendría que ser un fenómeno exclusivamente que parte de aquello que la modernidad dejó por fuera o aquello que la modernidad no logró integrar plenamente en su dinámica. Entonces, digamos, acá hay un problema porque con esta idea, pues rápidamente podemos caer en el error, creo yo,
de pensar que la decolonialidad es un fenómeno que no incluye a la propia Europa, ¿me entiendes? Claro, ese es el problema que según uno escucha de los amigos ecuatorianos, colombianos, salvadoreños, mexicanos, de repente pasa como un discurso, ahora es nuestro, tenemos nuestra propia epistemología y fuera con los anglosajones europeos y se genera como el mismo problema que quieren negar, ¿verdad? Allá se genera esa como contradicción perversa de esta nueva epistémica pensante. Sí. Exactamente, exactamente. Entonces, digamos, hay buenas y hay malas noticias con la noción de colonialidad. Y bueno, podríamos seguir conversando. Sigamos precisando una cosa más, porque ya me encantó cómo lo precisaste. Y además que yo sé que eres un estudioso del pensamiento alemán, del pensamiento francés, sobre todo Michel Foucault. Por ejemplo, hay gente francesa que nos está mirando ahora. ¿Cómo podríamos decirle a un Foucaultiano, los derridanos creen que todo es de construcción, los Foucaultianos creen que todo es genealogía o arqueología, los deleuzianos creen que todos son como un magma material corporal, así como básico? ¿Cómo le podemos decir que lo decolonial tiene algo de Foucault, de Gilles Deleuze, de Jacques Derrida, pero no es eso? No es eso, sino sigamos trabajando con el gran trabajo de Michel Foucault y se acabó. O con el gran trabajo de Jacques Derrida de construir ciertas estructuras logocéntricas o falocéntricas. No, hay algo, ¿verdad?, en América Latina, con este trabajo que han hecho ustedes, que marca, obviamente, trabaja con conceptualizaciones europeas, que es obvio. Después vamos a hablar de eso, que es obvio. Pero hay algo cualitativamente distinto en el trabajo, Santiago. Sí, hay algo diferente y es que precisamente la noción de decolonialidad supone también deseurocentrizar el análisis. Es decir, mal haríamos hablar de decolonialidad y tomar solamente como referencia a Michel Foucault o tomar Ya sería un error, claro. Sí. eurocentrismo, llamamos eso, ¿no? Sí. Eurocentrismo. Entonces hay que deseurocentrizar los análisis y para ello necesitamos entonces tomar de esa cosecha del pensamiento crítico europeo, que es una gran cosecha, pero tenemos que unirlo con tradiciones de pensamiento latinoamericano o africano o asiático, ¿sí? Y Sí, empezar sí. a unir estos dos elementos, a ver qué pasa. ¿Sí? No solamente podemos lanzarnos de cabeza a la deconstrucción o lanzarnos de Claro. cabeza al marxismo. Sí. Tenemos que vincular esta tradición de pensamiento crítico moderno europeo con tradiciones del pensamiento latinoamericano. Y en el caso de América Latina, me parece a mí que hay tradiciones importantes en el campo de las ciencias sociales, sobre todo. No tanto en el de la filosofía, porque tú sabes que la filosofía en América Latina ha sido una sucursal de la filosofía europea, básicamente. Absolutamente, sí, absolutamente. Pero en el campo de las ciencias sociales ha sido un poco distinto. En el campo de las ciencias sociales sí ha habido contribuciones interesantes desde América Latina. Vamos a empezar con Mariátegui, por ejemplo, Es para un solo gigante. Sí, sí. mencionar una figura y ahí podríamos ir tejiendo con otras figuras. Un Pero marxista leninista, gran, como un cabezota, la cabezota de Mariátegui es gigante, sí, tremendo. Sí, marxista tremendo, sí. latinoamericano, Sí, 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 sí. o Sí, sí. indoamericano, como Sí, él sí, diría. sí, 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 sí. Entonces, Es como un Gramsci de América Latina. Es como muy propio lo que hace Mariátegui, sí, con su lectura. así como los gramscianos dicen que Gramsci es el Marx italiano, Claro, sí, sí. Sí, nosotros sí. podemos decir que Mariátegui es el Marx latinoamericano. Totalmente de acuerdo, sí. Entonces, lo que digo es, hay que tomar esa cosecha del pensamiento crítico europeo, pero no quedarnos ahí, sino vincularla con otras tradiciones. En el caso nuestro, tradiciones provenientes de la ciencia social, la teoría de la dependencia, Sí, hay sí. muchas otras líneas. El pensamiento decolonial en sí mismo, en realidad, es una confluencia de influencias. La teología de la liberación, Sí, eso tiene psicología de liberación, ciencias sociales, hay múltiples, ¿verdad? Trabajo ahí en distintos niveles. la Sí, filosofía de la liberación de Dussel. sí, Es decir, hay sí. muchas influencias que confluyen en el pensamiento decolonial latinoamericano y que le hacen distintivo dentro del espectro más general de la teoría crítica contemporánea. Sí, mira, en cierta forma se podría ver lo decolonial como una cierta teoría crítica, en sentido general, pero que nace de América Latina, ¿verdad? Es como, entre comillas, como la gran teoría crítica de América Latina que se hace cargo
voy a hablar en hegeliano, que disputa lo universal, obviamente, ¿no? Sí, Se disputa lo total. universal, son los temas de todos. No, no Sí. es un tema de Ecuador, de Colombia o de Chile, o no, se discuten los temas de todos. Eso es lo Claro. interesante de lo de colonial. Yo creo que es la primera gran teoría de América Latina que juega en las grandes ligas teóricas del mundo, ¿no? Sí. Parece a mí. Gracias, saludo a Mercedes Sánchez, a Jessica Ratia. Ya nos están haciendo preguntas, Martica Bieskak, que es el problema del sujeto también. Nos están hablando a Miguel Carras, el problema del sujeto. Ya vamos a hablar del problema del sujeto, como un gran problema de la modernidad que se hace cargo de lo de colonial. Pero sigamos, el marco que estás haciendo, Santiago, está muy interesante. ¿Qué pasa cuando hay esta mezcla, verdad? Esta mezcla de horizonte de pensamiento que se articulan con la teología, la filosofía, las ciencias sociales y con los trozos europeos y anglosajones. Por ejemplo, ¿qué pasa? De repente pareciera que hay una cierta lectura de colonial que esencializa. Entonces no es la física griega, es la naturaleza o es la Abdayala. Entonces hay algo que pasa ahí. ¿Cómo poder? Es un gran tema para los decoloniales también, pero es un gran debate dentro del mundo decolonial. ¿Cómo hacernos cargo sin caer en los propios esencialismos? Y teniendo siempre una cierta apertura y una cierta discusión. O si no, generamos ahí nuevos, yo odio lo esencialismo, pero volvemos a pensar como históricamente, y eso ya ha traído tantos males lo ahistóricos. Entonces, ¿cómo tener un modo de colonial teórico crítico que disputa la universal? Mostrándolo esa riqueza, por ejemplo, de Abdayala, esa riqueza de Amerindia, sin caer en el esencialismo que cayeron los europeos también. Claro. ¿Cómo Sí. podemos tener como una escuela para no caer en los mismos errores? Ya venimos de vuelta de los errores de Europa para no repetirlo tampoco en América Latina. Que es tu propio trabajo también, tu propia discusión. Es un gran riesgo lo que tú decías ahora, creer que, bueno, que por fin tenemos un pensamiento de América Latina, Sí, para América Latina. Es decir, así volvemos es. otra vez a caer en este regionalismo, parroquialismo, Mm. que es la otra cara del eurocentrismo, básicamente, ¿no? En lugar de eurocentrismo es latinoamericanocentrismo o latinoamericanismo, como yo mismo lo he llamado desde hace Mm. años. El latinoamericanismo es un problema, es realmente un problema. La teoría colonial como tal no es una teoría latinoamericanista. Nunca lo fue, de hecho, nunca lo fue. Es importante eso que lo digas tú, muy importante. Sí. Siempre desde sus primeras teorizaciones, digamos con Quijano, siempre se dio en diálogo, por ejemplo, con la teoría del sistema mundo de Wallerstein. Ah, mira, sí. Siempre fue un diálogo más amplio, nunca fue una teoría latinoamericanista. Por desgracia, en los últimos años ha venido deslizándose hacia ese terreno, un terreno, digamos, más indigenista, más Sí. esencialista, de una crítica radical a la modernidad que en realidad es políticamente desastrosa, ¿no? Absolutamente desastrosa. Pero en su mejor versión, yo diría que es la versión, digamos, de los 10 primeros años del siglo XXI. La teoría colonial, con todas sus diferencias, digamos, fue un impulso muy importante y como tú dices, disputar la universalidad del Sí. pensamiento y la universalidad en la política. Yo creo que esto ha sido el pensamiento de Colombia. Sí, mira, hay dos preguntas que están naciendo ya en curso de la conversación. No que nos recuerdan, obviamente, hay tanta gente importante en el mundo de América Latina y en el mundo decolonial, como Galeano, me está recordando Kuch, bonito, o sea, es bonito que hay gente espectacular. Incluso estamos ahora, después, eh, estamos sacando una colección de pensamiento iberoamericano por todo esto, y del Caribe, por la importancia del pensamiento iberoamericano. Un sueño que conversamos con Santiago Castro, va a empezar a salir en el segundo semestre. El pensamiento del Caribe y de América Latina es espectacular. Tenemos que Y también, retomar. sí, eso es bonito. Te cuento las noticias, Santiago. Ya por fin aparece el primer tomo de Dussel, después el tomo de Yacuría, después, imagínate, vamos a tener Fanon, y viene una colección de muchos libros preciosos que son fundamentales. Mariátegui, gente fundamental, para que se vea lo que tú estás diciendo ahora, esta teoría crítica que disputa lo universal y que tiene mucha riqueza en distintos referentes que se van aglutinando. Aquí te hacen una típica pregunta, pero
la repito, de Helmut Torres Contreras. Algunos critican la idea del sur global, que se utiliza bastante, porque es inconsistente, porque argumenta que nada tiene que ver con Latinoamérica. Latinoamérica con China, Latinoamérica con Asia, Latinoamérica con África. Entonces, era lo que estábamos conversando, ¿ve? Que hay un problema como de inconsistencia, porque se cierra el discurso, no se disputa la universal y al final cómo genero ámbitos de traducción o de coherencia o de discusión crítica. Pero tu trabajo lo has hecho, Santiago. Dussel lo ha hecho, tú lo haces, es un trabajo que se puede conversar, se puede dialogar incluso con distintos referentes de distintas ideologías, incluso distintos modos, habla como lo ontólogo, como distintos modos de habitar. Tú lo has generado en tu trabajo y uno te lo ve en la conferencia y en la entrevista. Es posible dialogar incluso con China, con el China de Xi Jinping, con la Rusia de Putin, con la, no sé, no es que mi amigo europeo, con la Europa de la OTAN, con la Europa de la OTAN y de Biden. Es posible seguir conversar. Hay formas de dialogar manteniendo una reflexividad crítica, Santiago. De hecho que lo hay, o si no sería un discurso cerrado sobre sí mismo, porque no habría ningún puente. Sí, claro que sí. A ver, a mí no me disgusta tanto la idea del sur global. La verdad, Sí, no me riñe mucho esa noción del sur global, eh, siempre y cuando no se ontologice. claro. Es decir, siempre y cuando no veamos el norte y el sur como ontologías distintas, que ese ha sido un poco el peligro de cierto pensamiento decolonial, de ontologizar a Occidente, ontologizar al norte. Sur y norte global tienen que ver con divisiones económicas e incluso raciales en todo el mundo, en todo el planeta. Hay un sur global en los Estados Unidos, hay un sur global en Europa, hay un norte global en Sí, Colombia. es importante que lo digan, señores. En Francia hay un sur global, en España hay un sur global, en Andalucía hay un sur, y por eso votan a Vox o votan a la Giorgia Meloni en Italia. Sí, es por lo que está diciendo Santiago. Por eso votan a la Giorgia Meloni, exactamente. Exactamente. Sí, Entonces, siempre que no se ontologice esta noción del sur global y del norte global, me parecen nociones que sirven para pensar planetariamente, precisamente, ¿no? No para aislar América Latina o Asia o África, sino para pensar planetariamente, que me parece que es el desafío que tenemos ahora en todos lados, ¿no? sí, perfecto. Seguimos avanzando con la conversación. Y algo interesante que ha tenido el ámbito de lo decolonial, que también lo tenía la teoría crítica de Adorno, Horkheimer, incluso hasta ahora, que no me gusta, incluso hasta Hornet. Pero lo decolonial lo tienes tú, la gente de Ecuador, mis amigos salvadoreños, brasileños, los amigos de México, es que tienen como lo mejor de Hegel y Marx y Lenin. ¿A quién me refiero? Que la teoría de la praxis, Santiago, ustedes logran eso que dice Hegel en la ciencia de la lógica, que dice Marx lo repite entero en el Capital y Lenin lo atraviesa entero, logran una teoría y una praxis que realmente es una teoría y una praxis. Es una praxis teórica y una teoría en la praxis. Es como un bucle que se autoalimenta y los estudios decoloniales van trabajando las dos formas, de la teología de la liberación, la filosofía de la liberación, en la ética, una ética de la liberación en las calles, en los barrios de Colombia, de Chile, de Bogotá, de Buenos Aires, de Lima. Se van trabajando los dos polos. Y eso cuesta, y es mucho en la fenomenología, en la antología, en la hermenéutica, o en otras formas de trabajar la filosofía. A veces el feminismo europeo trabaja un poco en esa línea. La teoría crítica actual no trabaja en esa línea en Europa, pero el mundo decolonial sí lo ha logrado. La teoría y la praxis no están dislocadas, están articulándose a la vez. Y pareciera que la misma teoría a veces se va enriqueciendo, Santiago, con la propia praxis de los barrios de Bogotá, de los barrios de Valparaíso, de los barrios de San Salvador. Se va enriqueciendo y la teoría tiene que modificarse. Y ese es un trabajo realmente, yo encuentro genial de lo decolonial, que es exportable absolutamente para otras partes, Santiago. Sí, totalmente. Digamos, lo que Gramsci llamaría la filosofía de la praxis, ¿no? Absolutamente, claro, Es eso decir, es. es una filosofía que es precisamente filosofía porque intenta incidir en, eh, en las lógicas de transformación del mundo.
Es decir, no es una cosa solamente académica. También lo es académica, ¿no? Sí, sí, sí. Los pensadores decoloniales también trabajamos en la universidad, pero no somos los únicos pensadores decoloniales. También hay pensadores decoloniales en los movimientos sociales, lo que Gramsci llamaba intelectuales orgánicos. Sí, eso me encanta esa idea de Gramsci, sí, que está ahí en lo decolonial, sí. Entonces, claro que sí, el pensamiento decolonial ha sido asimilado por movimientos sociales, por políticos, por grandes políticos de América Latina. Yo recuerdo en la primera ola progresista de América Latina, grandes políticos como Correa, como Chávez, hablaban de la descolonización del saber, de la colonialidad del poder. O sea, que son categorías que aunque nacen en una discusión académica, luego se filtran en unos circuitos mucho más amplios de la praxis. Ayer mismo, Ricardo, estuve en una exposición en el Museo de Arte Colonial en Bogotá. Me han invitado a una exposición, fui allí y la exposición dice, toda la curaduría, digamos, está inspirada en el pensamiento decolonial. Ah, qué bien, genial. Toda la curaduría, ¿me entiendes? Entonces es Sí, una sí. intervención sobre objetos de la colonia, sobre obras de arte de la colonia, sobre muebles, sobre Sí. estatuas, sobre pinturas, pero hay un gesto de descolonización de esos objetos a partir de artistas colombianos, y esto son efectos del pensamiento colonial, ¿me entiendes? Notable, me encantaría verlo. Mira, genial. Ese museo es una maravilla, ese museo. Y que ese museo, el objeto colonial, los vaya mostrando decolonialmente, te permite una distancia crítica espectacular para pensar a través del arte. Muy bien. Exacto. Entonces, lo que dices es correcto, lo entiendo bien. El pensamiento decolonial es una suerte de filosofía de la praxis, Claro, aunque es escrito sí, también sí. en la academia, ¿eh? Y también haya libros y tesis de Sí, hay grado. libre, tesis doctorales, se estudia, se investiga, se trabaja en equipo, o sea, se proyectos, artículos y toda esa mierda. Pero obviamente, pero lo bonito, porque cuando uno a veces, tú has vivido en Europa, en muchas partes también, has estado en Alemania, de repente, la gran teoría crítica, por ejemplo, alemana, pues quedó como encerrada en la propia academia, en el propio discurso, pero en realidad no tiene ninguna importancia en los barrios de Hamburgo, de Frankfurt ni de Berlín. O sea, y a veces pasa que hay cierta teoría de Badiou o de Rancière, de gente que uno les tiene mucho cariño, en realidad no están en los barrios parisinos. Y eso pasa con grandes sistemas de filosofía. En cambio, no solamente Correa o Chávez, también, bueno, ¿para qué decir Boric? ¿Para qué decir Boric? La Camila Vallejo en Chile, bueno, todo lo que ustedes están con Petro también. Las políticas, los parlamentarios, los movimientos políticos se hacen cargo también. Eso es interesante, como el movimiento político de las calles, que en Latinoamérica es muy, muy fuerte, muy fuerte. Va trabajando van incorporando ciertos conceptos y los van ayornando, modificando y lo van viendo. Eso yo encuentro que es un logro de Santiago para que se vea, para que se visibilice. Correcto. Ahora nos falta a los académicos el efecto de retorno de lo que hacen los movimientos sociales, nosotros también ir modificando los conceptos, que sea una retroalimentación mutua, para no encerrarnos solamente en la teoría, ¿no? Que es como la gran tentación que tenemos los filósofos. Sí, tremendo, una tentación perversa. Claro, sí, sí, Mercedes, yo soy chileno, mira, es bonito, mira, la Mercedes Sánchez está haciendo varios comentarios muy entretenidos, la Mercedes. Sí, pero por ejemplo, tú sabes que en Chile, bueno, está Boris y Isquia, que son los dos, presidente y vicepresidente, uno de Arica y el otro de Punta Arenas. Y la Convención Constitucional, porque no querían llamar a la Asamblea Constituyente, a la primera parte la dirigió Elisa Loncón, una mujer brillante, que es un mapuche. Y también hay muchos pueblos nativos en la Convención. Y ahora la nueva Constitución se busca una Constitución con los pueblos. Chile, tú sabes, tú conoces Chile. O sea, siempre se decía que en Chile no había negritud, que en Chile no había pueblo indígena, que Chile era como raro, éramos como unos suizos, como unos ingleses lamentablemente estábamos en el sur de América Latina. No, en Chile había negritud, hay múltiples pueblos indígenas, múltiples lenguas, también hay LGTBIQ, hay múltiples cosas por muchas partes del planeta. Y es interesante cómo aparece lo nativo en Chile, en sus revueltas, y eso ha generado también un trabajo teórico, filosófico, y que la academia tiene que salir a las calles y conversar
y ver las diferencias. Entonces, bonito. Y ahí te hago una pregunta. ¿Cómo se trata, cómo tú, hablemos de tu trabajo como decolonial, cómo tú vas trabajando las diferencias? También en Colombia, todos los pueblos nativos, las múltiples lenguas, hay algo que pasa muy fuerte con esa indigenidad, con esa negritud, ¿verdad? Siempre negada, siempre destruida. Y empieza a aparecer la negritud, empieza a aparecer lo indígena, incluso empieza a aparecer, si nos ponemos también en el mundo del mundo de la gay, de los lesbianas, de los queer también, múltiples mundos diferenciales. Y ahí está lo decolonial trabajándolo absolutamente, Santiago. Claro, Ricardo, tenemos una vicepresidenta negra, Francia Sí, Márquez. sí. Imagínate, Ni más ni imagínate. menos. Sí. Entonces, y Francia Márquez, lo que representa Francia Márquez es algo increíble, ¿eh? Es algo increíble. Ella representa no solo la negritud, digamos, porque no es una cuestión esencialista. Francia Sí. Márquez no tiene un discurso esencialista, no tiene un discurso de la negritud. Qué bueno, qué bien. Qué bien que lo digas, sí. Francia Sí. Márquez tiene un discurso universal. Ella habla por los nadie, ella los llama allí los nadie, pero los nadie, eso es algo transclasista, transnacional, ¿me entiendes? Francia Márquez representa los líderes y lideresas sociales que han sido asesinados en Colombia, representa a las mujeres que han sido excluidas de la esfera pública, representa la historia del pueblo negro en Colombia, representa tantas cosas. Entonces, digamos, la figura de Francia Márquez precisamente nos ha envalentonado mucho en Colombia a continuar trabajando con estos temas de la raza, por ejemplo, que es un tema tan central del pensamiento decolonial, la cuestión de la raza. Quijano, ya Sí, sabes, sí, hizo sí. la noción de raza una noción pivotal, digamos, de su teoría. Dussel, algo menos, pero en Quijano sí es muy, muy clave la noción de raza. Y no se trata de racializar toda la política, sino se trata de entender que la noción de raza, como dice Rita Laura Segato, ha sido forcluida en América Latina. Sí, Que ya los sí, sí. psicoanalistas bien, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. hay que desforcluir la noción de raza y una figura como Francia Márquez precisamente nos está mostrando que a nivel jurídico, a nivel del aparato de derecho, necesitamos que la noción de raza sea operativa. ¿Me entiendes? Que Sí, sea sí. operativa. Porque no se trata solo de la igualdad, claro que se trata de la igualdad, pero no estamos en una apuesta de la izquierda o más liberal, sino que se trata de que esa igualdad también tiene marcadores de sexualidad, tiene marcadores de género y tiene marcadores de raza. O sea, hay una interseccionalidad en los análisis críticos que estamos empezando a entender cada vez más y mejor en América Latina, y por eso es que el pensamiento decolonial adquiere tanta fuerza. Es bonito lo que estás diciendo, porque soy bien amigo de la Rita, y la Rita es verdad. La Rita actualmente está trabajando en lo que tú dices, está trabajando en un feminismo más interseccional, está trabajando en toda la parte de la raza. Su pareja es de un pueblo nativo del norte de Argentina, Tutuca, un gran músico espectacular del Tutuca. Entonces ella, claro, obviamente es bonito eso, porque lo explicaste muy bien. A la Rita le habría encantado, Santiago. La raza es como, es un operador, diríamos, no me venga tampoco a ontologizar la raza. Si ella se ríe, si tú conocieras a la pareja de la Rita, al Tutuca, te darías cuenta. Es un operador, además que van articulándose y van en ese carácter híbrido de mezcla interseccional, va aconteciendo una relación de pareja, una forma de habitar de unos con otros que es una maravilla. Y la Rita la Segata está trabajando completamente en esa línea actualmente, junto con su trabajo feminista y su trabajo durísimo de los femicidios, está trabajando en esta línea actualmente, la que tú has explicado ahora, porque ahí se juega mucho. Y no solamente, una vez más, no solamente América Latina, también vamos para África, vamos para Oriente, incluso para los europeos que están tan estandarizados aparentemente en una raza, que no es así, en absoluta es así, también les permite entenderse distinto, Santiago. Eso es muy importante. Y ahí te da una vuelta de tuerca como a lo político. ¿Cómo es posible entonces que en el caso colombiano que tú conoces, a ti se te ha acusado como a mí, pero es un piropo,
que eres activista. Y cuando se le dice a un filósofo que es activista o que está en las calles, que está en la praxis, es para que su teoría fuera de segunda, porque la teoría tiene que estar cerrada sobre sí misma, en sus libros, en su academia, en sus discípulos, en sus tesis doctorales, pero no puede estar en las calles. Entonces, se te ataca, ya Santiago Castro Gómez está haciendo activismo y está ahí en lo político mismo, y como si uno se ensuciara con que lo filosófico no puede ensuciarse. En cambio, tu trabajo y de otros pensadores de América Latina se articula de esa forma. Es imposible no serlo. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo fue posible que Francia, Márquez y Petro lograran aparentemente llegar a un trabajo político votado notablemente? De forma increíble. Y votado y ganaron legítimamente algo que parecía completamente imposible. ¿Hay como una vida de colonial operando actualmente en Colombia o es un espejismo? ¿Durará un tiempo? ¿Volverá a la estructura moderna a homogeneizar las diferencias y un colonialismo, un capitalismo, un patriarcado y un racialismo? ¿Volverá? ¿O está pasando algo distinto en Colombia y en esa parte de América? ¿Cómo lo ves tú, Santiago? Mira, yo quisiera ser optimista ahora. Bien, bien. El triunfo del progresismo en Colombia es reciente y ni siquiera se ha posesionado el nuevo gobierno. Entonces, permítanme, denme el chance de ser un poco optimista Genial. en este instante y decir que quizás las líneas de transmodernización que estamos viendo en la sociedad colombiana puedan llegar a ser definitivas. Es decir, eso no significa que la derecha no vuelva a aparecer. Lo que sí puede significar es que este gobierno progresista en Colombia pueda redefinir la cancha, digamos, redefinir las reglas de juego de la política de tal modo que aunque la derecha vuelva a ganar, ya no pueda hacer lo que hacía antes, sino que tenga que jugar en el terreno redefinido por el progresismo. ¿Me entiendes lo que digo? Sí, sí, por supuesto. Sí, es lo que se está haciendo en Chile. Lo que tú estás diciendo es lo que se está haciendo en Chile ahora. Se está disputando eso en Chile. Sí. Entonces, acá la idea no es de que la izquierda gobierne 25 años, porque lo propio de la democracia es la alternancia y la disputa y todo esto, ¿no? Pero lo que sí esperamos es que logre redefinir las reglas de juego y de ese modo, aunque vuelva a ganar la derecha, que lo hará, seguramente volverá. Pero en otra cancha, ¿verdad? Pero en otro rayado, sí. En otra cancha inclinada hacia otro lado, donde ya es que no se puede hacer nada. Ellos tendrían que jugar en esa cancha y de eso se trata, ¿me entiendes? De que la derecha no pueda retornar a las andadas, de que Colombia no vuelva a ser un estado oligárquico, porque lo que teníamos no era una democracia, sino una oligarquía parlamentaria. Y lo que esperamos ahora es tener una democracia realmente funcionante en Colombia, donde si gana la derecha, todo bien, que gane la derecha, pero que gobierne según parámetros democráticos definidos. Muy bien. Tú sabes que ese fue el trabajo que hizo Michelle Bachelet en Chile. Michelle Bachelet generó todo un movimiento hacia la izquierda que aunque gobierne... ¿Cómo terminó Piñera? Asumiendo toda la agenda política de Michelle Bachelet. Imagínate, entonces todo, la agenda política. ¿Cómo la derecha llama al rechazo a la nueva constitución con agenda política de la Bachelet, agenda política de la izquierda? Es lo que tú dices, ya se generó un nuevo rayado de la cancha en Chile y hasta los fascistas tienen que hablar pidiendo disculpas, preocupados del otro. Y hablando de eso, llegó nuestra gran amiga Amalia Boyer. Ya está presente ahí, Amalia. Hola, buenas noches para nosotros aquí en Europa y buenas tardes para los que están en América Latina. Y mis queridos amigos Ricardo Espinosa, Santiago Castro y un saludo a la gente de Yoica. Muchas gracias por la invitación. Amalia, te voy a hablar en chileno. Te hago al tiro una pregunta, Amalia. Ahora como habíamos estado conversando, así puedes tomar un poco de agua también, Santiago. ¿Cómo ves tú? Tú tienes un gran trabajo teórico desde el mundo del pensamiento francés en general, conoces muy bien todo el mundo de Guattari y Gilles Deleuze, también trabajas muy bien las bases teóricas modernas de Spinoza y pensamiento europeo, pero también has trabajado negritud, decolonialismo y has trabajado mucho el feminismo desde Colombia y en América del Sur. ¿Cómo ves un trabajo integrado entre el mundo decolonial y el mundo del feminismo para los problemas que hay? Y feminismo en sentido amplio, desde la mujer al LGTBIQ, Amalia.
Bien, bueno, yo pienso que hay que hacer como un frente común, hay que hacer un frente común de los distintos feminismos, hay que articular distintas posiciones. Creo que ha habido como unas polarizaciones muy grandes. Por un lado hay como un feminismo, digamos, liberal o neoliberal, que puede producir unos discursos que son muy fácilmente capturables por las instituciones y por los estados, digamos, que han tomado esas posiciones políticas y económicas del neoliberalismo. Y hay también algunos radicalismos que se han presentado en los feminismos, en particular, por ejemplo, aquellos que rechazan, o sea, digamos que aún se asientan en cierto tipo de esencialismo y que rechazan, por ejemplo, completamente la posibilidad de que, digamos, se puedan generar alianzas con personas que se identifican como mujeres o como cuerpos feminizados. Es decir, hay una especie de fobia, por ejemplo, hacia las posturas trans, y ahí se han generado como unas discordias tema, profundas, sí, y eso es sí, tanto sí, en América Latina como en Europa. sí, Es decir, que sí, sí, no se tema. le deja el ingreso al feminismo a ciertas personas, por ejemplo, trans, pero no necesariamente trans, sino queer, etc. Y creo que eso es un problema. Creo que habría que realmente generar un frente común que permita que el feminismo se decline en todas sus vertientes. Esas articulaciones y ese frente común es fundamental, me parece a mí, para los feminismos en cualquier parte del mundo, es decir, desde lo local y en lo global. Claro, y ahí está el feminismo con lo que hablamos con Santiago. Sería un feminismo también como de un aparato epistémico de lo de colonial, para que no sea de la identidad, no sea esencialista. Yo estuve, tú sabes, yo estuve con Paul Preciado en Italia, en Ostuni, y Paul habló exactamente lo que estás diciendo tú, de todas las TERF, o sea, el odio que hay al trans, o sea, es realmente increíble, el odio al trans, un odio visceral. Pero era lo que decía un poco Santiago al comienzo, o sea, hay una ontologización, todo se ontologiza, o sea, entonces hasta cierta forma de lo femenino se ontologiza y hasta el trans molesta, hasta el queer molesta. Entonces, ¿cómo generar? Entonces, es interesante que lo de colonial también puede generar un tremendo trabajo teórico y político para el feminismo. Sí, digamos que la discusión, digamos, cuando uno quiere profundizar teóricamente, creo que es importante hacer todo el camino de entender qué querría decir sustentar un feminismo sobre una ontología. Es decir, hay varias olas en el pasado que han ontologizado el feminismo, pero también ha habido unas reacciones que son, digamos, antiesencialistas. Entonces, digamos, del lado de la ontología habría que mirar si se construye un esencialismo, que hay más de una forma de construir esencialismo, no hay una sola forma desde la ontología. También en la forma de deconstruirlo o criticarlo, deshacerlo, hay unos anti-esencialismos y no hay solo uno. Y también hay unas formas de anti-esencialismo. Creo que ahí hay tres momentos que desde el trabajo teórico que son bien importantes de distinguir y que podría uno recorrer un espectro de pensadoras distintas, tanto en Europa como en otros lugares, ¿no? En Estados Unidos, en América Latina, en el Caribe, y que harían la discusión realmente interesante. Es decir, que de entrada yo no diría que el problema es en hacer ontología o en hacer esencialismo, sino qué tipo de ontología ¿Qué o tipo? qué tipo de Exacto. esencialismo. Porque finalmente lo que es importante sí es poder articular desde las diferencias, desde todas esas vertientes feministas y desde las diferencias, sin necesario, es decir, yo pienso que ahí está uno de los, el poder reticular de los feminismos es justamente que no se deja dar un solo nombre y un solo apellido. Creo que ahí radica también su fuerza. Muchas veces se habla de que esta es su debilidad, su fragilidad, que su fragilidad reside en esa falta de unidad, en esa falta de... entonces yo quisiera pensar un frente común que no sea homogeneizante, que no esté basado en idea de unidad, sino que efectivamente trabaja a partir de las diferencias, pero que esas diferencias no concluyan o terminen en una forma que hace imposible las articulaciones o que genera resentimientos y odios que me parecen totalmente contraproducentes, porque efectivamente, incluso por ejemplo desde lo de colonial, a mí me ha gustado mucho la posición, por ejemplo, de Sayak Valencia. Sayak Valencia, me gusta mucho su perspectiva, y lo que más me ha interesado a mí desde hace ya por lo menos 2 o 3 años en la Universidad del Rosario hemos venido trabajando con las estudiantes la idea del transfeminismo. Y la idea del transfeminismo
como algo que no está necesariamente ligado a la posición de la, digamos, sexualidad divergente, ¿no? de la transexualidad, sino un transfeminismo entendido de manera mucho más amplia, de una manera extendida, es decir, como algo que tiene que ver con lo transcultural, con lo transgeneracional, es decir, utilizando esta cuestión del tránsito, del trans, de una manera mucho más amplia, de forma tal que, por ejemplo, de manera muy rica, como se puede retomar los estudios de la decolonialidad para entender también muchos procesos que ocurren previos a la conquista en América, en Europa, con la expropiación de las tierras, ¿verdad? Con algo que Silvia Federici ha trabajado de manera muy rigurosa y muy interesante, y que dialoga perfectamente con las posiciones de varias feministas en América Latina. Entender cómo esa expropiación, por ejemplo, que se hizo en Europa, que es preparatoria del capitalismo, ¿verdad? Es algo que pesa mucho sobre la mujer campesina, la mujer trabajadora en Europa. Tremendo, etcétera, y que todo esto, pues luego también va a tener efectos terribles de otra manera con el proceso de la colonización en América y en otros continentes. Entonces, a la final, el transfeminismo lo que buscaría es mirar cómo se pueden articular las posiciones, digamos, de explotación, las diversas, con lo que le llamaríamos las violencias multimodales que se dan en todas estas partes, de manera que no se haga tanto el énfasis en lo que nos separa, sí lo que nos diferencia, pero lo que nos diferencia no tiene por qué separarnos. Y eso es para mí el énfasis del transfeminismo, de la perspectiva transfeminista que yo vengo defendiendo desde hace un par de años, pero que no he elaborado de una manera tan rigurosa y que encuentro de manera muy interesante en el trabajo de Sayac Valencia, ¿no? Desde México. Centrado, por ejemplo, en el problema común que sí tenemos muchas de las mujeres en cualquier un poco clase social y cultura, por ejemplo, la violencia, la preocupación de, digamos, como un frente común de todos los feminismos, se ha sido esta preocupación por los feminicidios, la vulnerabilidad. Trabaja tanto ahorita, Claro, o de las mujeres o de los cuerpos feminizados, es decir, hay feminicidios y transfeminicidios. Entonces, en ese contexto, en un contexto en el que la guerra no está detrás de nosotros, ni es un problema puramente local, sino que cada vez vuelve y se vuelve a poner en el escenario como un tema global y no solo local, es decir, tenemos que siempre movernos entre ese global, esa realidad global y esa realidad local, encontrar también esas, ¿qué es lo propio, digamos, lo que Mbembe también ha trabajado con lo de la necropolítica, ¿no? Cómo hay un dispositivo de muerte que se aplica de manera diferencial a las mujeres o a los cuerpos feminizados, y ahí el transfeminismo es muy importante, porque ahí tenemos que tener en cuenta, digamos, el problema de todas las mujeres o cuerpos feminizados que pueden ser también de los migrantes, es decir, absolutamente. No solo con América Latina, sino también las mujeres que vienen digamos, que son racializadas, no solo generizadas de manera, digamos, a entrar en unas jerarquías en las que son desvalorizadas completamente, discriminadas, sino todos los problemas de raza, de clase, de etnia, etcétera, que se van a ver también nuevamente en escenarios de guerra, en escenarios de migración, de disidencias sexuales, etcétera. Entonces, creo que el frente común es muy importante, y creo que para retomar, porque estaba escuchando un poquito la conversación sobre política contemporánea que estaban teniendo Ricardo, tú y Santiago, de lo que está pasando en Colombia. Es que es notable. Es el canto, es un canto, ¿cómo se dice? De una gaviota, o es algo que puede quedar. En Chile aparentemente quedó. Chile es un país absolutamente conservador, rígido. Y Colombia pues podría pasar algo distinto, como estaba mostrando Santiago, y que hay un rayado de cancha distinto. ¿Tú lo ves así? ¿También en el ámbito indígena, feminismo, lo ves? Sí, yo estoy optimista. Yo estoy como Santiago, yo estoy en un momento de emoción y de optimismo. Pienso que pueden pasar muchas cosas, ya han pasado, digamos, nada más que el proceso de la campaña, la manera como se surgieron nuevos discursos, nuevas posiciones, nuevos enclaves de subjetividad política. Eso me llena de optimismo, de un optimismo que creo que es realista.
no es romántico, creo que es realista. Entonces eso me tiene muy emocionada. Creo que efectivamente, por ejemplo, con lo que sucedió con la llegada de Francia Márquez al escenario político y las comunidades que vienen también con ella, detrás de ella, apoyándola, estamos en un nuevo tablero político. Realmente los mismos lemas que han circulado. Es decir, pensar que se puede hacer una política de la vida. Creo que pues Petro, sabemos muy bien que Petro estaba desde hace ya muchos años, al menos desde el 2006, ya estaba muy al tanto de, por ejemplo, los estudios de biopolítica de Michel Foucault. Es decir, que esta idea de la necropolítica es algo que él tiene muy claro, ¿no? Cómo el capitalismo se alía como una especie de necropatriarcado. Entonces, ha sido unas ideas muy interesantes que hemos visto con esta campaña, como, digamos, que sea el lema Colombia es mujer, que sea política por la vida. Obviamente esto es contra una política por la muerte. La idea de que cuando decimos Colombia es mujer, es decir, centrado no solo en la categoría de mujer, entiendo yo, sino de los feminismos, es decir, que es una política feminista y antipatriarcal, centrada en la cuestión de la política de la vida, pues no solo en el cuidado, diría yo, sino en una atención también a todo lo que es digamos, los problemas de la reproducción, los problemas del trabajo sexual, los problemas del cuidado, obviamente que son amplios y muy importantes, ¿no? Y que en eso la economía feminista ha contribuido mucho, y obviamente es un discurso que circula mucho, y no podemos sencillamente como reducirlo a una forma de feminismo liberal capturado por el Estado de Nación. A la luz de lo que tú estás conversando, lo conversábamos con Santiago. Ahí se me nace una pregunta como de cajón, así como, y doble. Primero, la primera parte de la pregunta a Santiago y después a Amalia. Pareciera que, bueno, hay ciertas como estructuras de la modernidad de Santiago y Amalia que son fundamentales. También la filosofía de la ciencia social europea, una cierta idea de democracia, una cierta idea o de república, una cierta idea de libertad, una cierta idea de una dignidad de la persona. Hay como ciertas cosas, como algo que se levantó en Europa y en Occidente y llegó a todas partes. Pero junto con eso también pareciera, Santiago y Amalia, que apareció como un yo como colonial, capitalista, racial, tiene múltiples nombres o tiene múltiples formas. Algo pasa con esa humanidad que nos trae por un lado la libertad y por otro lado nos trae como un nazi. Entonces, una cosa increíble, nos trae como una democracia y a la vez como una hacienda, todo esclavo de la democracia. Entonces, es como unas polaridades tremendas de ciertos conceptos que aparecen en Europa a nivel histórico, de mucho trabajo de elaboración, y a la vez aparece como lo opuesto, y que ustedes han trabajado en los decoloniales, en este cono sur. Entonces, ¿cómo entender una democracia que acontezca lo otro? Ese transfeminismo o ese narcofeminismo, que acontezca esas múltiples racialidades, como una cierta libertad donde hay una cierta estructura, no es toda una locura, una cierta estructuración, hay una cierta forma de organizarnos incluso económicamente, pero que no sea meramente una cosa extractiva, de operaciones extractivas. ¿Cómo Santiago, cómo lo mejor de la libertad a la luz de la riqueza de la propia América? ¿Cómo se podría repensar eso? Como un yo que no sea el yo cabrón, horroroso, que te pone la pata encima porque él es el señor, es el patriarca, es el nuevo Dios, es el capitalista. ¿Cómo podemos hacer eso, Santiago? ¿Cómo lo ves tú? Esa tensión mantenerla y trabajarla y hacerla operativa. Pues yo creo que hay que crear instituciones que lo permitan. Es decir, no me parece que de pronto por alguna operación milagrosa va a dejar de actuar ese yo malvado que tú dices, ese yo hacendatario, porque es la inercia de la historia en América Latina. La inercia de nuestra historia es la colonialidad, las herencias coloniales. Y las herencias coloniales tienen que ser contenidas creando instituciones plurinacionales, interculturales y transfeministas. Y en esto asumo el término de Amalia, porque me parece que el transfeminismo es un elemento de algo más grande que es la transmodernidad.
Entonces es creando instituciones que permitan precisamente la coexistencia de lo no simultáneo. ¿Sí? Sí, sí, Porque, sí. ¿me entiendes? Porque ¿cuál ha sido el problema de América Latina? Que los tiempos de la modernidad europea se han impuesto sobre los otros tiempos, sobre las otras temporalidades. Fundamental eso, y métete ahí, Santiago, que es fundamental. El tiempo es fundamental. Ya se dio cuenta Marx, Tony Negri, todo el mundo se da cuenta. Algo pasa con el tiempo. El tiempo no es el tiempo del capital. Obviamente hay distintas temporalidades y en América, aquí ni qué decir tiene. Hay distintas temporalidades. Entonces, lo que pasa es que no hemos tenido instituciones, no hemos logrado crear instituciones públicas que permitan la coexistencia de distintas temporalidades. Entonces, ¿cómo podemos hacer para llegar hacia donde tú dices? Pues ir creando esas instituciones, ir creándolas. Necesitamos un derecho plurinacional e intercultural. Sí, Necesitamos instituciones transfeministas. Porque sin eso ¿qué vamos a hacer? Vamos simplemente a seguir reproduciendo lo mismo, pero con el signo de la izquierda. Claro, que es tremendo error. Así que uno, y después la gente se emputece de rabia, se pone nihilista, se pone tóxica, o sea, porque la gente se pone todas sus banderas en eso y era más de lo mismo, y era peor todavía. Era otra institución tanática, no era transfeminista o como diría Expósito, no era ascendente, no es positiva. Era otra, ese hospital era otra institución tanática, y ese municipio otra institución tanática, y ese partido político otra institución tanática, y caímos en el mal de lo tanático tan propio de la construcción histórica europea. Hay un punto clave aquí, me parece, es que pasemos hacia instituciones económicas no centradas en el extractivismo. Es decir, instituciones transenergéticas, ¿me entiendes? O sea, que favorezcan un tránsito hacia energías limpias, que podamos crear formas de producción económica desde América Latina que no dependan simplemente de los hidrocarburos, del gas, del petróleo. Fíjense lo que está pasando en Europa. Es una locura, Santiago. Es una locura, porque Europa es completamente dependiente de eso. Sí. Totalmente dependiente de eso. Le cortan el gas a Alemania y Alemania se muere. Sí. Básicamente. George tiene los días contados, George. Los días contados, exactamente. Entonces, desde América Latina tenemos una gran ventaja en este instante. Y es que podemos, por la gran cantidad de recursos bioenergéticos que tenemos aquí, de biodiversidad, de todo esto, podríamos empezar a avanzar lentamente en esa dirección, hacia una transición económica. El discurso, hacia una transición energética. El discurso de Petro ha estado muy centrado en esto. Amalia podrá agregar, pero no sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar a Gustavo Petro. Sí. Parte fundamental de su discurso es precisamente eso, la necesidad de, lo voy a poner en mis términos, de colocar el capitalismo en estado de derecho. ¿Entiendes? No se trata de derribar el capitalismo, se trata de colocarlo en estado de derecho. Y colocar el capitalismo en estado de derecho significa precisamente crear eso, una serie de normativas que permitan que América Latina pase a ya no depender simplemente de sus recursos energéticos, que era lo que decía la teoría de la dependencia, que América Latina exportaba materia prima, que en el norte, los países centrales se procesaba. Bueno, de ese círculo infernal es el que está llamado la izquierda a romper, tanto en Chile como en Colombia, como en México, como en Brasil. Vamos a ver si Lula se nos une y tenemos ya un Lula reencarnado, digamos, no Lula sí, reencarnado. Sí. Lula 1, sino Lula 2, es decir, el Lula que asuma el problema de la Amazonía tal como lo tiene que asumir. Es decir, no el primer ciclo de la izquierda extractivista, sino que en este segundo ciclo de la izquierda que está empezando América Latina, ese segundo ciclo tiene que estar marcado por un paso del extractivismo hacia otra cosa. O si no, vamos a repetir lo mismo del primer ciclo. Sí, exactamente. Amalia, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves todo? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Cuando se habla de una política de la vida,
inmediatamente pues, y centrada, o sea, con la noción de cuidado es muy importante, pero también y sobre todo la de sostenibilidad. O sea, hay una sostenibilidad de la vida que por supuesto pasa no solamente por una complejización de las relaciones de género, sino también, es decir, un buen vivir en general que retoma también de distintas tradiciones de americano. Entonces implica otra relación con la naturaleza, es decir, otra relación entre los seres vivientes. Entonces eso está también muy fuerte, obviamente, en el discurso de Petro. Entonces es pasar de unas economías extractivistas a unas economías productivistas. Es decir, realmente en los discursos de Petro ha sido muy claro que él no va a estar contra el capitalismo, es una democracia que debe ser productiva en vez de ser extractiva. No es la expoliación, sino al contrario, o sea, es cómo volvemos las tierras productivas y en unos ciclos, pues yo sí esperaría, toca mirar más en detalle eso, cómo se puede dar, cómo se puede trabajar, digamos, de cerca con las comunidades y sus técnicas ancestrales, además de nuevas tecnologías que pueden agregarse para que haya una producción que no sea, digamos, que destruya el medio ambiente, sino que al contrario, digamos, hay varios ejemplos, ¿no?, que existen ya desde hace mucho tiempo, pero que no han quizás sido implementados desde una razón de Estado, ¿no?, como la permacultura, etcétera. Hay maneras de entender estos ciclos de la naturaleza de otra manera, bajo la idea de productivismo, no de extractivismo, que sería como muy interesante ver cómo se pueden desplegar en articulación con las comunidades, con sus saberes ancestrales también, y adicionando... Eso te quisiera preguntar, Amalia, exactamente, lo central, porque ustedes tienen como una, lo que tú estás diciendo es genial, ustedes tienen como una, en Colombia, hay un trabajo muy fuerte de lo ancestral en la naturaleza, que es muy distinto a esta naturaleza como europea, como mecánica, algorítmica, mecánica, meramente extractivista, de una cosa que se cambia por otra, parece que ustedes trabajan en lo femenino, en los pueblos nativos, en lo indígena. Hay un trato con la naturaleza distinto que había que visibilizarlo absolutamente a nivel político, a nivel teórico. Sí, yo pienso que es una cosa de visibilizar a nivel teórico, porque creo que tampoco, digamos, no me parece... digamos, creo que hemos pasado el momento en el que se tenía que hacer tanto énfasis en el hacer como contra la construcción discursiva. Yo creo que hoy en día realmente en eso estamos en momentos de teoría y praxis, ¿no?, que tienen que ir completamente de la mano. Es decir, es tanto a nivel teórico que hay que tener en cuenta estas diversas producciones de saber y cómo se pueden de ahí realmente articular nuevas formas de producir, nuevas formas de distribuir, de organizar comunidades, pero también en nuevas prácticas, ¿no? Entonces es a los dos niveles, es en ambos niveles que se debe de hacer este desarrollo. Y sí estoy de acuerdo con Santiago en que esto requiere la construcción de instituciones. Yo creo que las instituciones no solamente son las del Estado, hay muchas maneras distintas de hacer institución, pero creo que la institucionalidad sí es importante porque sobre todo frente, digamos, a un problema que es el flagelo que tenemos en Colombia y no solo en Colombia, porque si miramos México, por ejemplo, desde el problema que se tiene para las mujeres, pero que para mí está muy ligado finalmente, estas violencias contra las mujeres, pero también violencia contra el medio ambiente, esas son violencias multimodales, o sea, podemos ver que hay una especie de continuo, ¿no?, entre ciertas formas del patriarcado, del machismo, de la violencia y también una forma de producción, pues una forma de capitalismo que ha producido a esta crisis ecológica devastadora. Ahí hay bastantes nexos, todo el mundo los ve, creo que ha sido claro para todo el mundo y por eso también ganó la opción del pacto histórico, obtuvo tantos votos porque muchas personas se han dado cuenta que efectivamente hay unos nexos entre todo eso y que hay que cambiar completamente el modelo. Entonces, la dignificación que se requiere, la dignificación siempre es una dignificación pública, es decir, no es suficiente con que esto pase o ocurra en un ámbito de lo privado y aquí te voy a tocar, Ricardo, con tu jegue que te gusta tanto, es decir, no es suficiente con que uno tenga una alta estima de sí mismo o reciba un afecto de un familiar o de una persona muy cercana. Se requiere siempre que esto pueda entrar a la esfera de lo público y por eso ha sido tan importante en Colombia recientemente, por ejemplo, la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad a manos de nuestro próximo presidente
Gustavo Petro, que se le haya entregado a él ese trabajo tan minucioso, tan profundo que ha hecho la Comisión de la Verdad, en la que se muestran justamente esas violencias multimodales que han afectado todo, ¿no? Han afectado a niños, a hombres, a mujeres, al medio ambiente, etcétera. Y la dignificación pública, ¿no? Que se requiere y que debe ser interseccional. Entonces aquí la interseccionalidad es clave también. Bien, bien, sí, genial lo que estás diciendo. Mira, y a la luz de eso, sigo contigo, voy con Santiago. Pareciera que bonito como lo has dicho, como violencia multimodal o multifocal, múltiples formas de violencia que están en el patriarcado, están en formas coloniales, en el capitalismo, son formas de, podemos llamarlo como de hegemónicas caídas del cielo. Siempre hay una verticalidad, hay una cosa de dominación, una estructura de dominación que está en esas formas distintas de violencia. ¿Cómo se puede entender actualmente construir con el otro? A veces las feministas decían en Chile, hasta en la cama, o sea, desde la cama, de la sexualidad en la cama, con tu pareja o con lo que tú quieras, a lo público, o sea, de aquí en la cama se va construyendo una sexualidad, algo con otro, y eso también aparece después en la plaza, aparece en la calle, en todas las formas de instituciones, desde los colegios, la escuela, a las culturales, a las de ocio. O sea, ¿cómo se va construyendo una forma? Vamos picando más, pensando que nos están viendo desde Chile a Japón. ¿Cómo podemos construir formas de no violencia? A ver, la Patria ha trabajado mucho eso. ¿Cómo construir formas de no violencia? Desde eso de colonial que ustedes trabajan desde Colombia, formas de no violencia, de articularnos desde la cama, en la sexualidad, en el cuerpo con el otro, a la calle, a la universidad, al colegio, a la comida, a disputar algo político, a un partido de fútbol. ¿Cómo crees tú que habría que ir generando un trabajo ahí, en forma de no dominación desde lo sexual a la calle, a la gran academia teórica, Amalia? Bueno, ahí eso es un terreno muy complejo porque las sexualidades también son múltiples, son muy variadas. Sí. Yo estaría, por ejemplo, esta es una discusión también muy álgida entre las feministas. Hay unas feministas que están completamente contra la pornografía, la prostitución, etcétera, mientras que hay otros feministas que van a defender, por ejemplo, el trabajo sexual como algo que también puede ser pensado, defendido como dentro del ámbito de las posibles, digamos, decisiones de cada una o emancipaciones. Entonces, sin necesariamente tener que situarme en uno de esos dos extremos, y ya más desde cómo cada quien lo pueda vivir. Es decir, yo pienso que hay una industria y el problema es la industria. El problema es cuando, digamos, la industria, como lo llamaría Beatriz Preciado, o Beatriz, ya que ya no se llama Beatriz Preciado, ¿verdad? Paul B. Preciado, la industria farmacopornográfica, pues ahí sí hay es decir, ahí los cuerpos son capturados y son modulada una cierta subjetividad donde se le está canalizando, conduciendo su deseo. Creo que ese es el problema. Luego, en términos de prácticas, pues pueden haber una diversidad muy grande de prácticas y ahí donde cada quien debe poder entrar a encontrar su propia expresión y hacer sus experimentaciones como las entienda. Entonces yo creo que ahí lo que habría que evitar son las identidades o las identificaciones que regulan en exceso y que impiden experimentaciones que sean de corte emancipatorio. Entonces ahí no hay fórmulas o modelos específicos a seguir, sino que es a cada uno un poco de entrar en ese terreno, y yo creo que efectivamente no hay una ruptura tajante pues entre lo que ocurre en la cama y lo que ocurre en otros ámbitos. Claro, voy a hacer, dime cómo amas, para decirlo más bonito, dime cómo amas, te diré cómo piensas, cuál es tu ética, tu política y tu estética. O sea, una cosa que se tiene que ir articulando, si no quedamos como escindidos, siempre escindidos y nunca realizamos ninguna transformación de verdad, transformación de escala. Y Santiago, si estás por ahí, mira, te hago alguna pregunta, pero de otra forma. La misma pregunta de otra forma. ¿Cómo no repetir que el discurso hegemónico, ¿verdad? Mira, ahora que está la guerra de Ucrania, por llamarla guerra de Ucrania, hay un discurso hegemónico, los rusos son los malos, Estados Unidos son los buenos, la OTAN es buena, Xi Jinping me parece que es un traidor raro. Entonces, de repente, de inmediato pasan todos discursos hegemónicos como acríticos, a reflexivos,
Y cualquier discurso que no vaya en la hegemonía es como malo, se hace un bullying a un discurso no hegemónico. Y siempre ha pasado eso a Colombia, a México, a Salvador, a Brasil. Aparece la teología de liberación y se le carga, se aparece, se le carga. ¿Cómo generar que América Latina, Colombia, América Latina, este trabajo epistémico de colonial, teórico, práctico, pueda generar, voy a ponerme pesado, su propia hegemonía? Tiene algo que decir respecto al combustible, tiene algo que decir desde el sexo a la calle, tiene algo que decirle a Putin, pero también a Biden y a la OTAN y a esta Europa, a esa timorata que siempre busca que salvarse desde Estados Unidos. Entonces, también tiene un discurso, también, o sea, también hay, ¿cómo podemos levantarnos y no siempre ser el patio trasero de otros patios traseros y que viene el discurso hegemónico, el típico, y nos quedamos callados y finalmente no pasa absolutamente nada? Y quedamos aplastados por eso, Santiago. Vale, claro que tiene algo que decir, pero insisto, tenemos que crear instituciones y en este caso necesitamos crear instituciones continentales. Sí. Continental. Necesitamos crear un bloque económico-político. Es que ese ha sido el gran sueño de América Latina, que no pudo cumplir el primer ciclo progresista, nos quedamos apenas en el ALBA o en el ALCA. Fueron intentos interesantes, pero no fueron suficientes. Yo creo que ahora con Chile, Colombia, México, tenemos que impulsar fuertemente crear un bloque independiente, un bloque de América Latina y el Caribe independiente frente a la transformación geopolítica que estamos viendo en este momento en el mundo. Estamos viendo una lucha tremenda, geopolítico muy grande, donde tenemos una pelea imperial, China, Rusia, Estados Unidos. Bueno, América Latina tiene que crear un bloque independiente de esas tres cosas. Absolutamente, Santiago. Sí. Y tenemos esa institucionalidad, tenemos que impulsarla. López Obrador creo que ha hecho algo interesante ahí, ha retomado esa bandera, pero necesitamos ir más fuerte con eso. Petro también ha hablado algo así. No sé si Boris lo habrá hecho en Chile, pero a mí me parece que necesitamos crear un bloque económico latinoamericano, una especie de mercado común latinoamericano que no repita los errores del mercado común europeo, que podamos ser independientes también militarmente, no tengamos que estar vinculados como Europa a la OTAN, que son intereses imperialistas de los Estados Unidos y que tienen atada de pies y manos a Europa. Yo creo que hay que avanzar en esa dirección, Ricardo, la creación de un bloque económico-político continental de América Latina. Y Amalia, ¿cómo lo Amalia? Y ahí yo creo, ahí está tu transfeminismo con todo, en ese trabajo, Amalia, absolutamente. Sí, yo estoy de acuerdo en la importancia de generar ese bloque. Yo diría que también uno puede anticipar que estas son preocupaciones que han surgido en las discusiones o los discursos de Gustavo Petro también, cuando se ha pronunciado, por ejemplo, en asuntos que también han preocupado a Europa a raíz de la pandemia, que es el problema de la soberanía alimentaria. Es decir, son los grandes problemas a los cuales estamos haciendo frente en el mundo en general, que sea por razones de crisis ecológica o de crisis sanitaria. Se ha regresado esta idea de soberanía alimentaria, de producir insumos, etcétera, y no estar dependiendo, porque todo el mundo está más o menos dependiendo de China o de Rusia para unos insumos básicos que permiten el sostenimiento, la sostenibilidad de la vida de nuestras sociedades. Y eso es lo que, digamos, cualquier región debe evitar. Nosotros tenemos en esta región de América Latina, tendríamos los recursos para hacerlo. Todos lo tenemos. Todos lo tenemos. Tenemos todos los recursos para generar esa soberanía y ese bloque, pero claro, tiene que armarse bien económica y políticamente, con también una riqueza cultural muy grande, una diversidad de lenguas enorme, pero también principalmente, y otra muy cercana al portugués, digamos, que que facilita muchísimo, ¿no? Esas integraciones y esas articulaciones.
Ya, Amalia, mira, te sigo contigo, pero el tiempo pasa, es una pena, porque el tiempo pasa volando, increíble. O sea, ha estado muy bueno el programa, por eso pasa volando. Entonces, claro, pero la lengua no puede ser el inglés, ¿verdad? Tampoco puede ser la moneda del dólar o la moneda del euro, no puede ser los commodities, no puede ser eso, esa unidad. Tiene que ser una unidad de la diferencial. Y ahí te pregunto, Amalia, uno de los conceptos fundamentales de lo decolonial, que a mí me gusta mucho, es lo periférico, ¿ya? Incluso ahora, recién Santiago habló eso bonito de la marca, de Frances Marx, que hablaba de los nadie. Ella expresa a los nadie. Bueno, lo periférico, los nadie, los periféricos. Estamos en los 100 años de Pasolini. Pasolini hacía un cine, un arte, una dramaturgia, una poesía para los abyectos, para los pobres, para los desechos. Ahí, en la mierda, hay algo de alegría y uno hace una vida, decía Pasolini. Entonces vamos generando periferia. Pero obviamente las periferias igual trae algo de la Europa. La periferia siempre se engancha a un centro. Podemos ser, y te pregunto a ti, porque tú eres también de Lesiana, ¿puede ser una periferia también distinta, periferia que no necesite tanto centro? Manuel, tanto centro, puede ser de otra forma de entender la periferia, una periferia, múltiples periferias a la vez. Yo creo que aquí se necesita un modelo interesante para pensar las periferias, los abyectos, esos nadie, sin movernos centro, o sea, porque si no, acabamos en el mismo problema de siempre. Entonces, eso es lo bonito, como de Pasolini, de la Francia Márquez, o de mucha gente que ha pensado eso. Pero si no, la periferia se vuelve ya un centro poderoso y a mí no me gusta tanto, a mí no me gusta tanto estas discusiones centro-periferia. A mí, yo desde el trabajo yo trabajo mucho como desde el giro espacial, el problema del espacio, y me ha interesado muchísimo como esto de pensar, por eso lo de la noción de transfeminismo, por ejemplo, pero como un tercer sexo o algo así, un tercer espacio. Me gusta mucho la noción de tercer espacio, que no es el espacio físico o el espacio cultural, sino ese entre, ¿no? Me gusta mucho lo que está entre. Lo interseccional. Sí, la interseccionalidad también, pero también lo que está entre el centro y la periferia. Me siento más a gusto con estos terceros espacios, lo que llamo también los espacios paradójicos, porque sabemos muy bien que cada vez más, por ejemplo, en los lugares, digamos, donde hay una cierta hegemonía económica y del poder en Occidente, pues están cada vez más precarizaciones que se están dando aquí en estos contextos. Igual en nuestros países tenemos también una cantidad de personas, como decimos en Colombia, por ejemplo, estratos 20, ¿no? Personas que son muy ricas y viven muy bien. Entonces, esto es muy relativo. Entonces, no me gusta tanto la metáfora del centro y la periferia, me gusta más pensar el espacio desde lo paradójico y buscar los entres. Eso es lo que me parece más interesante. El entre además porque es en el entrecruzamiento que podemos ir formando un bien común. Y creo que el bien común es fundamental si queremos pensar, por ejemplo, en nuestra región, en poder generar ese espacio común. ¿Qué tipo de espacio sería, no? A través de instituciones, tendrían que ser instituciones muy abiertas, muy diversas y que puedan realmente articular todas esas diferencias y esas diversidades y sin embargo generar un bien común. Sí, muy bien, sí, es bonito porque se ha ido generando el pensamiento y hemos ido pudiendo como estructurarlo. Sí, Santiago, te escucho. Ricardo, yo quiero agregar a lo que acaba de decir Amalia, porque estoy muy de acuerdo con eso. Digamos que la noción del tercer espacio, de la zona de contacto, es central al pensamiento decolonial, el pensamiento de frontera, border thinking, decía Miñolo. El pensamiento de frontera, las epistemologías de frontera. Saldúa tiene ese mismo juego. Sí. De hecho, Miñolo lo toma de Ansaldúa. Sí, de Borderlands. Sí. Exactamente. Entonces, digamos, eso es lo que yo entiendo yo entiendo América Latina desde ahí, como Amalia, el barroco.
Bien, bien, bien. Los pliegues, ¿verdad? Esos pliegues espectaculares. Sí, 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 sí. Ese tercer espacio es la zona de europeo en el proceso de la expansión colonial de europea que comienza en el siglo XVI. Y por eso en ese tercer espacio es que se crean las hegemonías. Tanto las élites latinoamericanas han creado su hegemonía ahí, pero también puede ocurrir lo contrario. También puede darse ahí la lucha contrahegemónica. Y es en ese espacio, en ese tercer espacio, en ese espacio frontera, donde ocurre ese proceso que yo llamo la transmodernidad. ¿Vale? Solamente ahí puede ser. Por Es eso bonito eso, y explícalo porque es fundamental en tu teoría. Yo te la conozco, te la he leído, la hemos conversado, pero explícala. Es muy bonita esa transmodernidad que yo creo que se articula con el transfeminismo de Amalia y hay algo muy bonito. ¿Se puede como precisarlo, Santiago, por favor? Mira, lo que pasa es que si partimos solamente de esas ideas de los bloques del centro, de la periferia, que yo estoy de acuerdo con Amalia, que tendríamos que zafarnos de eso. Si lo pensamos solamente desde el lado de las élites tradicionales de América Latina, pues lo único que puede jugar ahí es la modernidad. La modernidad entendida como procesos europeos que simplemente se aplican en América Latina. Si lo miramos desde el lado contrario, lo que tenemos es la antimodernidad, el esencialismo indigenista, Sí, etcétera, así etcétera. es, así es. Si nos ubicamos en el tercer espacio, en el border thinking, en el espacio, en el pensamiento de frontera, en la zona de contacto entre el mundo europeo y el mundo no europeo, es ahí donde se juega, es ahí el espacio político de América Latina. Y ahí ya no vamos a hablar ni de la modernidad ni de la antimodernidad, sino de la transmodernidad. Ahí es donde tenemos que jugarnos con el republicanismo transmoderno, con el transfeminismo, con la transición Sí. energética, ¿me entiendes? Es ahí en ese, y eso está muy en el centro, Ricardo, del giro de colonial. Sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Es lo que yo llamo la cama. Estar en la cama, estar en la cama, eso es lo que veo. Amigos, nos quedan apenas 3 minutos, pero Amalia, di lo que quieras para Vale, despedir, para para hilar conversar. bien, Sí, para seguir sí, sobre esa línea del tercer espacio, ahí es donde se juega el transfeminismo también, porque justamente es un tercer espacio, es ese espacio que se abre entre los sexos, entre los géneros, el que permite el tránsito de un género al otro. Entonces los devenires, ¿no? Como diría, si nos volvemos un poco dolesianos al final, entonces, que son N, ¿no? N sexos. Y para eso son fundamentales las múltiples camas también. Amalia, tus palabras finales para este programa que ha sido muy bonito. Ya estamos terminando ya. Bueno, no, muchísimas gracias por esta invitación. Ha sido una conversación deliciosa con Santiago y con Ricardo y muy contenta de estar aquí. Y no, yo pienso que tenemos que estar optimistas, realistas con lo que puede estar sucediendo en Colombia y lo que pueda venir en la región. Ojalá se pueda construir este tercer espacio en nuestra región en América Latina. Ese es mi deseo, que creo es realista, optimista pero realista. Bien, bien. Santiago, tus palabras finales, lo que quieras decir para ir terminando ya, amigo. No, solamente agregar que el tercer espacio ya está ahí. Lo que necesitamos es crear las instituciones que vehiculicen eso que ya está ocurriendo desde el siglo XVI en América Latina. Agradezco también a Ricardo por este espacio, a Amalia, poder conversar nuevamente con ella. Ya continuaremos nuestras conversaciones por acá. A toda la gente que logró conectarse por las preguntas, que acabo de ver que hay varias preguntas y no pudimos darles lugar. Ojalá podamos, Ricardo, tener otra oportunidad para conversar. Va a haber un libro, vamos a sacar un libro un pequeñito libro de este diálogo. Bueno, el libro se podría llamar Transfilosofía. Sí. Yo hablo del trans también, hablo de lo transdiferencial, y es una transfilosofía también. Bueno, gracias amigo, gracias Amalia, gracias Santiago por el programa, a toda la gente que nos vio online, tanto por Facebook como por Instagram, y después este programa, ustedes saben que lo ven 100, 200, 300, 500 personas por el canal YouTube. Gracias a todos. Va a quedar esto grabado, después vamos a ir sacando nuestros libros sobre este programa de nosotros. Y en septiembre nos vemos con el gran tema de la libertad. Ya apareció aquí la libertad, casi no la nombramos, pero en todos estos trans ya apareció la libertad para darle una vuelta de tuerca en septiembre
y ahí va a terminar el programa. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Yoica por todo lo que hace, porque salga bien este programa. Estamos muy contentos y ya nos vemos, ya a descansar en las vacaciones de agosto en Europa y en América. Hasta luego, que estén todos bien. Hasta luego.